Desde la capital Sucre se instaló la sesión de honor en la Asamblea Legislativa en homenaje a los 199 años de independencia. Hace uso de la palabra David Choquehuanca, el vicepresidente. Escuchemos. Hermano Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores. Hermano Israel Guaitari Martínez, presidente de la Cámara de Diputados. Hermanas y hermanos asambleístas, representantes parlamentarios supraestatales, hermanos ministros y ministras, hermanos de las organizaciones sociales, de la Central Obrera Boliviana, del Pacto de Unidad, honorable cuerpo diplomático, representantes de organismos internacionales, autoridades nacionales, autoridades de las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, hermanos gobernadores, hermano gobernador de Chuquisaca, alcaldes y alcaldesas, hermano alcalde de Chuquisaca, organizaciones sociales de los 9 departamentos, representantes de la Iglesia, de las iglesias bolivianas, universidades, viceministros, viceministras, representantes de los empresarios privados, hermanos compatriotas que viven en el exterior, bolivianas y bolivianos, con el permiso del Gran Ajayu, con el permiso del espíritu unificador de los hogares bolivianos, de los ayllus originarios y de las comunidades urbanas, con el permiso de las hermanas y los hermanos mayores, con el permiso de los héroes anónimos que ofrendaron sus vidas por la soberanía, por la independencia y por la defensa de los recursos naturales de nuestra tierra, con el permiso de los presentes y de los ausentes, con el permiso de nuestro presidente Luis Arce Catacora. Que la luz del sol ilumine la memoria de los rebeldes originarios Tomás, Nicolás y Damaso Catari, de Tupac Catari, de Bartoli Nacisa, Gregoria Paza, Juana Azurduy, de Toroca, y de todos los independentistas de Charcas que junto a la gesta libertaria de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre han dado lugar a la independencia. La guerra de la independencia no nos hizo libres a todos. Las taras del Estado colonial republicano persisten. Estado plurinacional no fue creado para reproducir los defectos del poder republicano, sino para cambiar la realidad social boliviana. Hermanas y hermanos, conocemos nuestro pasado, sabemos cómo es y lo proyectamos como aprendizaje en cada momento presente. Conocemos nuestro país y sabemos lo que tiene de promesa y lo que tiene de lastre. Comprendemos las taras que arrastra y llevamos muy en alto el coraje y el poder de autoorganización de nuestros pueblos para resolver los problemas históricos y los problemas del día a día. Desde la conciencia de nuestras raíces podemos afirmar que el Estado republicano no nos hizo libre a todos y no ha resuelto los problemas básicos de todos los bolivianos. La exclusión, la marginación,
la injusticia politizada, la democracia paliativa, la indiofobia y todas formas de racismo y discriminación han marcado heridas en nuestra historia. El Estado republicano ha establecido un proyecto liberal excluyente, donde la gente originaria, indígena, campesina, eran aptos para acatar órdenes, pero ineptos para gobernar. Las élites de las derechas y de las izquierdas utilizaban a los pueblos originarios para encumbrarse en los niveles jerárquicos de la pirámide del Estado. Los pueblos originarios fueron clandestinos en su propia tierra y fueron ninguneados por los presupuestos miserables del Estado republicano para la educación, la salud y el desarrollo de los servicios básicos. En este contexto desolador, guiados por su sabiduría ancestral, los pueblos originarios iban trascendiendo la exclusión, luchando por la defensa del territorio, por el reencuentro con nuestra madre tierra, con el reencuentro con el mar y construyendo lazos de integración alrededor de la bandera tricolor, del himno nacional, del patujú, de la cantuta, del arco iris y de la huipala que hoy protege la Constitución Política del Estado. A partir del año 1992, guiados por el pensamiento del 10º Pachacuti del retorno al equilibrio, advertimos la urgente necesidad de sanar las heridas, las tensiones internas y externas y trabajar por la convivencia entre los bolivianos, basada en la complementariedad, equilibrio y armonía. En 1992, al inicio del 10º Pachacuti, entendimos que la producción del bien común y la construcción de la convivencia armónica derivan en gran medida de la arquitectura del Estado. La arquitectura republicana del Estado sostenida sobre 4 poderes simula una estructura piramidal, jerárquica, patriarcal, burocrática, que casi 200 años producía frutos de pobreza, de exclusión y de delincuencia. Y como está dicho, por sus frutos seréis reconocidos. La premisa colonial, que para destruir hay que dividir, desde hace 200 años impera invariablemente en la gestión pública sectorial y fragmentada, donde es imposible coordinar y asumir las tareas colectivas. La burocracia complica a resolver los problemas cotidianos de la gente. Adicionalmente, el pensamiento tecnicista y antropocentrista de la gestión pública alimenta la división, porque se opone al pensamiento de los bolivianos originarios, para quienes la unificación es la base de la construcción. En el Estado colonial, el Poder Judicial ha consolidado una estructura que ha mantenido al pueblo subordinado a los intereses del poder dominante. La justicia colonial ha producido reglas jurídicas en términos confusos y contradictorios que la mayoría del pueblo boliviano desconoce. Un derecho asistémico, heredado con las normas dispersas pero minuciosas, permite ejercer la discrecionalidad y la manipulación. Este sistema de justicia durante la historia republicana ha intentado eliminar los ámbitos de vigencia de la justicia originaria y después del 2006 uniformarla a la imagen y semejanza de las doctrinas europeas. En el órgano legislativo y en el sistema político predominan todavía las prácticas del Estado colonial y producen insumos para que en los hogares bolivianos se confunda la información política con un vergonzoso espectáculo. En el Estado republicano se ha consolidado una democracia representativa que no representa a nadie y está por encima de la democracia directa y de la democracia comunitaria.
vigente solo para algunos temas locales. En el sistema político, las taras del poder colonial alcanzan su punto culminante. La organización social adoptó del poder colonial la constitución piramidal, jerárquica de los partidos políticos y se olvidó de la organización circular que iguala a las autoridades y hace rotar los cargos. La organización piramidal jerárquica mantiene a los adeptos del partido bajo el dominio de sus dueños, que ejercen poder absoluto y conducen a sus copartidarios a prorrogar su poder. En este contexto, la consigna mandar obedeciendo al pueblo permanece en el mundo de los ideales. En la arquitectura piramidal de partidos políticos, los líderes cosechan los privilegios y el culto a la personalidad, dejando a los pueblos fuera de privilegios, menoscabando sus ideales y utopías. Con el nacimiento del Estado plurinacional, la arquitectura del Estado colonial ha sido parcialmente modificado por los pueblos originarios acorde a la doctrina política del Capacñán, del vivir bien, pero persisten las taras estructurales. Así como en el periodo 2006-2009, la propuesta de cambio ha salido de los pueblos originarios, así hoy vemos la necesidad de avanzar hacia un nuevo Estado que servirá al pueblo en la misma proporción que sirve a los líderes políticos. Tomás Hobbes y muchos otros pensadores sobre la teoría del Estado dijeron que el poder constituido debe gobernar para todos. Allí radica su arte. Cuando se gobierna solo para una parte, se pierde la otra parte. La doctrina Capacñán de los pueblos originarios busca el gobierno de todas y de todos y del todo, y emerge de la toma de decisiones por consenso. En el consenso no se impone lo que el líder quiere, el consenso es lo que todas y todos quieren. Consenso es dialogar lo necesario y lo suficiente hasta conseguir un centro de magnetismo, básico del centro de magnetización de fuerzas. Durante la primera fase del proceso de cambio, se ha conseguido fortalecer la inclusión, despolarizar las asimetrías socioeconómicas, consolidar la tenencia de la tierra y potenciar las autonomías. La segunda fase exigirá afianzar los cimientos de Estado plurinacional sobre una estructura básica, desburocratizada, horizontal y circular en complementariedad femenino-masculina y la madre tierra, donde los seres humanos resuelven sus problemas por sí mismos, donde prevalece la democracia directa y por consenso, donde no hay primeros ni últimos, donde según la lógica circular rotan las autoridades de gestión política y fluye el poder, donde el monopolio a la verdad no existe, donde los mayores son respetados y los niños son protegidos, donde los jóvenes recuperan su pasado, se forman para desafiar el presente y defender su futuro, donde el honor del pueblo se sustenta sobre el modo en el que se trata a las mujeres, donde se defiende la memoria que mientras las mujeres son respetadas, el pueblo no será exterminado, donde se celebra el culto a la vida, donde el sistema de producción armoniza con la madre naturaleza, donde la toma de decisiones no se concentra en una sola persona, donde el ser humano no se deja manipular, donde la inteligencia artificial se subordina a la inteligencia natural. No se puede pedir la construcción de un Estado, de un nuevo Estado, a los políticos que solo han aprendido a dividir al pueblo y a servirse del Estado. El nuevo Estado necesita de guías que saben trascender las divisiones y las adversidades, que saben transformar el miedo en la seguridad y saben unificar las posiciones diversas. Guías
que comprenden los ciclos de la madre tierra y el valor de uso de la dotación de mando de las autoridades. Guías que comprenden que la angustia de poder es el último paso antes de la desintegración. Guías del nuevo Estado emergerán de las fuerzas productivas del país, quienes cuidaban los recursos naturales y defendían la industria nacional, mientras otros proclamaban que el despilfarro era lo mejor y la industria nacional era un error. Guías del nuevo Estado son las mujeres y hombres convencidos que industrialización significa tener el control sobre lo que consumimos y permite establecer intercambios con otros en mejores condiciones. Convencidos que la industrialización y el trabajo permitan recuperar la economía interna, recuperar el comercio exterior, ampliar las redes de transporte y de la energía. Guías del nuevo Estado son las mujeres y hombres convencidos que con la industrialización y con el trabajo la justicia es oportuna, porque sin el trabajo la justicia es injusta y no funciona. Etienne de la Boétie ha vivido en la Edad Media, nos ha dejado el discurso sobre la servidumbre voluntaria y nos enseña que la clave de nuestra libertad o sometimiento está en nuestro consentimiento. Sabemos lo que asfixia al Estado plurinacional. El consentimiento del pueblo es liberado de las taras internas y de la manipulación externa. Los operadores de las corporaciones transnacionales del capitalismo global están cultivando las bases de pulsión fascista para salir con vida de la crisis energética financiera que ellos mismos han causado. En este momento están blanqueando los partidos y los líderes fascistas para utilizarlos como respuesta en los estallidos sociales en contra de la crisis ocasionada por el derroche de recursos y engaños. Los líderes fascistas disfrazados de antisistémicos están siendo utilizados por los operadores del capitalismo global para reconducir los descontentos sociales en el marco de la democracias constituidas. Detrás de la cortina de humo de los discursos demagógicos, la pulsión fascista desinflará los estallidos sociales produciendo luchas entre odios, entre razas, entre regiones, entre creencias, entre género, entre los hambrientos, entre nosotros, mientras los operadores del capitalismo global van confrontando y desangrando a los pueblos. Estamos obligados a abrir los ojos y comprender la realidad que nos rodea. No estamos solos en busca de soluciones en esta difícil etapa. Los ancianos sabios nos guiarán y la juventud pondrá su fuerza y su rebeldía. El corazón cálido de la Pachamama está en los corazones de todas las mujeres bolivianos y nos protegerá. Cuando el pueblo consensúa liberar al Estado plurinacional de las taras que lo asfixian, nuestros ancestros guiarán el camino. ¡Callaya Bolivia! ¡Callaya pueblo boliviano! ¡Callaya los pueblos del mundo! Ucamapana. Muchas gracias, hermano presidente de la Asamblea. Por favor, ahora continúe dirigiendo la presente sesión. Gracias, hermano Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores. Vamos a continuar con la presente sesión. Solicito al hermano senador secretario de lectura al segundo punto del orden del día. Muchas gracias, hermano presidente. Segundo punto, mensaje del presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce Catacora. Hermano Luis
Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, lo invito a enviar su mensaje al pueblo boliviano. Por favor, hermano presidente, tiene la palabra. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Saludamos al Gilata David Choquehuanca, presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Saludamos al hermano Andrónico Rodríguez Ledesma, presidente de la Cámara de Senadores. Saludamos al hermano Israel Guaitari Martínez, presidente de la Cámara de Diputados. Saludamos al hermano Pedro Vargas Fernández, primer secretario de la Cámara de Senadores. A todos los invitados especiales, a las hermanas senadoras, hermanos senadores, diputadas, diputados, diputados supraestatales, al hermano César Siles, procurador general del Estado, a la hermana Laura Herminia Mamani Cabrera, contralora general del Estado de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia, al hermano Juan Lanchipa, fiscal general del Estado Plurinacional de Bolivia, al hermano Pedro Calizaya, defensor del pueblo, vocales del Tribunal Supremo Electoral, al cuerpo diplomático presente y representantes de organismos internacionales que nos acompañan, ministras, ministros de Estado, al vicealmirante Gonzalo Víctor Gabriel Sánchez, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia y mando militar que lo acompaña, al general mayor Álvaro José Álvarez Griffiths, comandante general de la Policía Boliviana, viceministros de Estado, al hermano Martín Maturano Trigo, delegado presidencial en el Consejo Nacional del Bicentenario, directores, gerentes de entidades bajo gestión y entidades descentralizadas, al hermano Lucio Quispe, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, a la hermana Guillermina Cuno, secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas y Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, al hermano Esteban Alavi Canaviri, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, al hermano Ricardo Choque Giliria Punaco del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, a la hermana Luisa Mamani Mama Pumalco del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, al hermano Damián Condori Herrera, gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca. Saludamos al hermano alcalde de Leaño, alcalde de la ciudad de Sucre. Saludamos al hermano Jesús Juárez Párraga, arzobispo emérito de Sucre. A los asambleístas departamentales, hermanos alcaldes, concejales presentes, a la representación del empresariado boliviano, saludamos a la representación de la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia, saludamos a todas las representaciones de nuestras organizaciones vivas que acompañan aquí en Casa Libertad y en exteriores. Saludamos de manera especial al ensamble de Mojos que nos ha acompañado con las piezas musicales y el himno nacional. Al coro de niñas, de niños que nos acompaña. Saludamos en esta fecha a cada uno de los bolivianos en estos 199 años de independencia de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Un saludo fraterno para todos ustedes, hermanas y hermanos que nos siguen a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Hace 199 años reunidos en esta hermosa ciudad, los próceres de nuestra patria firmaron el Acta de Independencia y nos incorporamos en el Concierto de las Naciones Libres de la opresión colonial. Esta fue la conquista de nuestra primera independencia. Siempre que he revisado nuestra historia,
de inmediato distingo rasgos que nos caracterizan como pueblo hasta ahora. Un alto sentido de libertad, justicia, perseverancia, resistencia y valentía a la hora de luchar por ideales, por causas colectivas, por el bien común. La construcción de una patria digna y soberana obedece a una labor política, económica, social y cultural de larga data que trasciende a generaciones. Ciertamente fue en las grandes rebeliones anticoloniales, lideradas por indígenas originarios como Túpac Katari y Bartolina Sisa, cuando comenzaron a sembrarse esas semillas de resistencia y un horizonte político civilizatorio que se proyectó hasta la Guerra de la Independencia, en la que se destacaron por su espíritu libertario Simón Bolívar, quien se refirió a Bolivia como su hija predilecta, Antonio José de Sucre, y valerosas mujeres como Juana Azurduy de Padilla. Y es de nuestro sello, y es que nuestro sello ha sido durante siglos soñar, resistir, luchar y vencer una y otra vez. Así llegamos a nuestros 199 años de independencia, con una patria y un pueblo que asume con orgullo su carácter plurinacional y que pese a todas las dificultades camina hacia la plena independencia económica y soberanía política. Antes de reflexionar acerca de la coyuntura, es importante recordar la magnitud del desafío que enfrentó nuestro gobierno para gestionar la crisis política, social, sanitaria, educativa y económica cuando asumimos la presidencia en noviembre de 2020. La gestión de la pandemia provocada por el COVID-19 llevó al colapso a los servicios sanitarios, especialmente las unidades de terapia intensiva. Además, el personal médico carecía de los insumos necesarios para atender a los pacientes y proteger su propia seguridad. La falta de una administración eficiente en la gestión de pruebas y medicamentos y posteriormente vacunas situó el problema sanitario de nuestro país al borde del colapso. En la primera ola del COVID-19, entre marzo y noviembre de 2020, se registraron cerca de 145.000 casos de personas contagiadas y aproximadamente 9.000 decesos, con una tasa de letalidad elevada, en torno al 6.2%, muy por encima de la tasa por medio de la región, que se situaba alrededor del 3.4%. En el ámbito económico, el impacto de la mala gestión de la crisis sanitaria, la concentración en las medidas de control y represión antes que en el cuidado de la salud del pueblo y el retorno al modelo neoliberal sumieron a la economía a una contracción significativa del 8,7% del Producto Interno Bruto en la gestión 2020, la variación más baja desde 1953. Asimismo, el país registró un déficit fiscal del 12.7% del Producto Interno Bruto, resultado del fuerte retroceso de los ingresos públicos debido a la contracción de la actividad económica, a pesar de la drástica reducción de la inversión pública en procura de disminuir el déficit fiscal. Esto último solo exacerbó la crítica situación económica en tiempos en que se requería de una política fiscal expansiva. La orientación de la política económica de corte neoliberal y las medidas de confinamiento del gobierno de facto sin pensar en los ingresos del pueblo llevaron a una reducción significativa en los niveles de empleo. Es así que la tasa de desempleo ascendió a un 8,4% del 2020, nivel similar a lo observado en 2 décadas de ortodoxa liberalización de nuestra economía. Las consecuencias de inmediato se reflejaron en el aumento de la pobreza extrema y la desigualdad de ingresos, medidos por el índice de Gini, con las tasas subiendo de 12,9% a 0,42%, considerable en la población más vulnerable. En un año de gobierno, de facto, se pudo apreciar que la reducción significativa de la inversión pública tenía por objetivo la quiebra de las empresas estatales y su posterior transferencia al capital privado, particularmente extranjero, en una reedición de las recetas del consenso de Washington que se emplearon en las décadas de los años 80 y 90, con la consiguiente contracción del mercado interno
el aumento del desempleo, la pobreza, así como el incremento de las desigualdades económicas y sociales. Frente a esta crítica situación de incertidumbre y deterioro de los indicadores económicos y sociales, nuestro gobierno democráticamente electo adoptó desde un inicio una serie de medidas de alto impacto para mitigar los efectos de la crisis sanitaria, priorizando la salud y la vida del pueblo, y también para afrontar la crisis económica, pensando en el bienestar de las familias bolivianas. Para enfrentar la crisis sanitaria ejecutamos 3.774 millones de bolivianos entre noviembre del 2020 y diciembre del año 2022 en la compra de vacunas, pruebas diagnósticas, medicamentos, insumos médicos, equipamiento hospitalario y provisión de personal de salud, entre otros. Hasta diciembre de 2021 se adquirieron más de 4 millones de pruebas de diagnóstico y hasta diciembre de 2023 se realizaron más de 6.4 millones de pruebas. A pesar de la escasez mundial de vacunas y el acaparamiento por parte de países desarrollados, el Gobierno Nacional no escatimó esfuerzos en la adquisición de vacunas contra el COVID-19, consiguiendo más de 20.5 millones de dosis al 2021 y 23.8 millones de vacunas al mes de agosto de 2023. Todo esto se gestionó de manera directa ante países hermanos. El proceso de inmunización del personal de salud comenzó en enero del 2021 y a partir de abril de ese año se implementó la vacunación masiva por grupos de edad, cumpliendo así con nuestro plan de lucha contra el COVID-19. Ante esta emergencia no prevista a nivel mundial, se concentró nuestros mayores esfuerzos. Nuestro gobierno destinó una gran cantidad de recursos que tenía previsto para otras áreas, pues la vida del pueblo es el bien mayor a cuidar. Y de esta manera combatimos la pandemia junto a los trabajadores de salud de una mejor manera, logrando entre todas y todos la proeza de haber superado este gran problema en condiciones muy adversas como las que encontramos al asumir nuestro gobierno. En el ámbito económico, retornamos a nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo en las nuevas condiciones emergentes de la crisis sanitaria y de la crisis económica legada por el gobierno de facto, e implementamos medidas por el lado de la demanda y la oferta para paliar los efectos negativos padecidos por la población. Es así que para potenciar la demanda se otorgó el bono contra el hambre a más de 4 millones de personas por un monto pagado de más de 4.036 millones de bolivianos. Se invirtió en la generación de trabajo a través de programas nacionales de emergencia para la generación de empleo, POL 34, con $100 millones de financiamiento para proyectos de infraestructura urbana y rural de pequeña escala. Se lanzó el fideicomiso de apoyo a la reactivación de la inversión pública, FARIP, 2.000 millones de bolivianos de fideicomiso y 1.435 millones de financiamiento aprobado a julio de 2024. Se inició el Fondo Concursable para la Inversión Pública, FOSIP, de 1.500 millones de bolivianos de fondo, 1.007 millones de financiamiento priorizado a diciembre 2023. Y se restableció y fortaleció la inversión pública. 9.606 millones de dólares de monto ejecutado entre noviembre de 2020 y junio de 2024, entre otras medidas que impulsaron la demanda interna. Estos programas ayudaron a que la población pueda cubrir sus necesidades básicas luego que sus ingresos se vieron afectados por la paralización de actividades que instruyó el gobierno de facto, a la generación de mayores fuentes de empleo, a la reactivación de la inversión pública, para dinamizar la demanda interna y que generar empleos, otorgando créditos a las entidades territoriales autónomas para financiar contrapartes locales de proyectos en salud, educación, saneamiento básico y otros, que fueron paralizados en 2020, y para proyectos orientados a la sustitución de importaciones e infraestructura productiva en nuestro país. De igual manera, se fortaleció la oferta a través del restablecimiento de los límites y tasas de interés de cartera productiva y de vivienda de interés social, beneficiando a 872.220 emprendimientos y 100.836 familias. Se dio inicio al Fondo de Garantía para el Desarrollo de la Industria Nacional, FOGADIN,
150 millones de bolivianos, la constitución de fideicomisos para la política de sustitución de importaciones Sí Bolivia y la ampliación al sector agropecuario por 2.393 millones de fondo. Y por otro lado, de la función social de los servicios financieros, entre 2021 y 2023 se destinó el 6% de las utilidades de los bancos múltiples y pymes para la creación de fondos de garantía FOGAGRE, FOGACIP, FOGAC, que suman un patrimonio de 66.2 millones de dólares, y fondos de crédito FOCREMI, FOCREA, que suman montos por 15.7 millones de dólares. Finalmente se creó el fideicomiso para promover la reconstrucción económica y productiva, FIREPRO, con 2.000 millones de bolivianos de fondo, y se implementó el programa Mujer BDP, con 637 millones de bolivianos desembolsados. Los distintos fondos de garantía mejoran el acceso al crédito al garantizar préstamos para operaciones comerciales, adquisición de vivienda de interés social y proyectos de construcción, facilitando su aprobación por parte de los bancos. Asimismo, los fondos, programas y fideicomisos de crédito fomentaron el crecimiento económico y la inclusión financiera al promover el desarrollo de pequeños negocios, apoyando a nuevos emprendedoras y proporcionando financiamiento para emprendimientos de educación de jóvenes. Se fortalecieron y se recuperaron empresas públicas y proyectos de inversión. Entre noviembre de 2020 y junio de 2024 se ejecutó un total de 9.606 millones de dólares con énfasis en la ejecución de proyectos productivos. De esta inversión, el 36% fue destinada a la actividad productiva, destacando que en 2023 la actividad de la industria y turismo alcanzó un nuevo récord de inversión pública con 225 millones de dólares. La inversión en sectores sociales de las actividades de salud, seguridad social y deportes, educación y cultura representó el 44%, y para el sector de infraestructura se ejecutaron el 30% de la inversión pública total. Se vienen otorgando un apoyo al sector agropecuario para la reconstrucción productiva, 369 millones de dólares entre el 2021 hasta la fecha. Se activaron incentivos tributarios y financieros para vehículos y maquinaria agrícola, eléctricos e híbridos, de 496 millones de bolivianos a mayo de este año. Incentivos tributarios para la importación y comercialización de bienes de capital, plantas industriales y maquinaria pesada, por 8.396 millones de bolivianos a mayo del 2024. Se vienen invirtiendo en el plan de reactivación de Upstream 1.400 millones de dólares de inversión programada hasta 2025 en exploración, y hasta la fecha se ejecutaron ya 1.326 millones de dólares en exploración en nuestro país. La producción de insumos para la producción de biocombustibles, aceites vegetales, aceites usados, en bolivianos 1.694 millones, entre otras plantas. También en el marco del modelo económico social comunitario productivo, impulsamos la estrategia de la industrialización con sustitución de importaciones y tenemos importantes avances. Este paso era el segundo paso de la nacionalización de los recursos naturales, iniciado en el proceso de cambio y que no se lo hizo antes, y con el que apostamos a una Bolivia con menos dependencia de la importación de productos. No es una tarea fácil, pero es absolutamente necesaria en nuestro camino hacia la plena independencia económica, solucionando uno de los problemas estructurales que tiene la economía boliviana. Esta es nuestra principal diferencia con el neoliberalismo. Ellos, en crisis, buscaron ajuste y recorte, mientras nosotros lo tomamos como una oportunidad para seguir haciendo la inversión productiva y resolver los problemas estructurales de la economía nacional. Por su
Por su parte, la industria del litio, la industria del acero, las plantas de biodiesel, las plantas HBO para la producción de diésel ecológico, la industria de fertilizantes, la industria de química básica, la industria farmacéutica y varias industrias de alimentos como la industria de granos, de lácteos, frutas, de tubérculos, entre otros, conforman la nueva base económica que estamos construyendo para no depender de un solo producto. Esta es la Bolivia de base ancha que necesitamos construir y que nuestro gobierno la concebimos y la estamos haciendo realidad para beneficiar a la población, generando empleo, ingresos para las familias bolivianas y dando un salto cualitativo muy importante en la sustitución de importaciones. En marzo de 2024 se inauguró la planta de biodiesel 1 en Santa Cruz, que junto con la planta de biodiesel 2 en la ciudad del Alto, a ser entregada a fines de esta gestión, y la planta de diésel renovable HBO en Santa Cruz, permitirán sustituir la importación de diésel por un valor entre 400 y 450 millones de dólares año. Por su parte, a junio de esta gestión se tuvo un avance físico del 92% en la construcción del complejo siderúrgico del Mutul, que le ahorrará al país 200 millones de dólares año de importación y empezará a producir las primeras barras de acero desde el mes de septiembre de esta gestión, así como la producción del alambrón que sirve de materia prima para la obtención de tuercas, tornillos, clavos, volandas y pernos. Después de muchos años en los que el Mutum seguía siendo un sueño, nosotros lo estamos haciendo realidad. En conjunto, la implementación de 170 plantas industriales en diversos sectores permitirá al país reducir la dependencia de productos extranjeros en al menos 1.300 millones de dólares anuales. Al mes de junio de este año, la implementación de estas medidas para afrontar la crisis sanitaria y reconstruir la economía nacional demandó la ejecución de más de 11.900 millones de dólares. Los resultados de la ejecución de estos recursos habrían sido de mayor beneficio para la población de no ser por el contexto externo negativo al que se suman los diferentes bloqueos internos que afectaron la economía nacional y el boicot a la gestión económica por parte de algunos miembros de la Asamblea Legislativa, el cual ocasionó que el pago de la deuda externa supere los desembolsos de deuda externa en 366 millones de dólares en la gestión 2023. Es decir, fue negativo, luego de 16 años consecutivos de ser positivos. Y al mes de mayo de este año, esto se tornó en 468 millones de dólares negativos, problema que no se presentaba antes. A la dificultosa salida mundial de la pandemia le siguió el inicio y profundización de las tensiones geopolíticas de la Europa del Este, determinadas por los intereses de expansión de la OTAN y la peligrosa inestabilidad del Medio Oriente, originada en el genocidio del pueblo palestino a mano de una de las fuerzas militares de Israel. De esta manera, los desbalances entre la recuperación de la oferta y demanda agregadas y las distorsiones generadas por los conflictos bélicos determinaron que el mundo ingresa a una crisis inflacionaria que aún no se ha superado. Ante dicho escenario, las autoridades económicas de los países han mantenido elevadas tasas de interés, menguando la demanda interna y externa de las economías y desacelerando el Producto Interno Bruto mundial. Asimismo,
los volúmenes de comercio internacional se han ralentizado ante la débil actividad económica global, las interrupciones generadas por los enfrentamientos armados y el incremento mundial de los costos de transporte. Para 2024 se estima que el Producto Interno Bruto Mundial crecerá en 3.2%, cifra inferior a las 3 gestiones previas y por debajo de la dinámica promedio observada antes de la pandemia. En lo referente a la inflación internacional, los precios de alimentos y energía fueron los que más impactaron en el poder adquisitivo de los hogares. El promedio de los precios internacionales post-pandemia, agosto 2021-2024, de la energía han subido de manera superior en 18% a los de prepandemia, y en el caso de los alimentos fue mayor en 16%. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, los precios de estas categorías sufrieron una gran volatilidad. En lo que va del 2024, el petróleo WTI alcanzó un precio promedio máximo de promedio próximo a los $80 por barril, superior al promedio de 2023, asumiendo asimismo a inicios de marzo del 2022 este combustible registró una cotización de $124 por barril, nivel no observado hace 15 años, según sus registros históricos. Estas categorías impulsaron la inflación de los países, los cuales, en algunos casos, alcanzaron registros no observados de inflación en 40 años. En este marco, el promedio de la inflación mundial post-pandemia fue del 7.1%, cifra que casi duplica el promedio del 3.6% previo a la pandemia. Por otra parte, el incremento de las tasas de interés a nivel internacional determinó el aumento de los montos de pago de la deuda erogados por los países en un contexto de una difícil situación fiscal internacional por los esfuerzos realizados en el periodo de la pandemia. Asimismo, las altas tasas de interés han generado una elevada volatilidad en los mercados financieros internacionales, destacando la crisis bancaria de los Estados Unidos en 2023 y las recientes crisis de la bolsa de valores en dicho país y Japón, que reflejan la crisis económica internacional. En el caso de Bolivia, la mayor inflación externa, las altas tasas de interés en los países desarrollados y el incremento de los costos mundiales del transporte impactaron en el aumento de los precios de los productos importados y el alza en el pago de intereses de la deuda externa, ocasionando un aumento de la salida de dólares, que junto a la caída de la producción de hidrocarburos, que ocasionó una mayor importación de diésel y gasolina para cubrir el mercado interno, desencadenaron la situación de escasez de divisas en el mercado interno. Adicionalmente, en el ámbito interno, la gestión económica se vio obstaculizada por la no aprobación de nuevos créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que desde el 2021 retrasó y paralizó la gestión de normativas económicas planteadas para reforzar y atender oportunamente los problemas que ya se avecinaban. En 2021 anticipamos el complejo panorama en torno a la evolución de las reservas internacionales, por lo que enviamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley para fortalecer a través de la compra de oro nacional por parte del Banco Central de Bolivia. Sin embargo, este proyecto permaneció estancado en la Asamblea durante casi 2 años y se aprobó recién en el mes de mayo del 2023, cuando ya se había iniciado el proceso especulativo en torno al dólar. Entre los conflictos y bloqueos que coadyuvaron al incremento de precios internos se encuentra el paro nacional contra la Ley 1386 de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas en 2021 y el financiamiento del terrorismo, el paro de Santa Cruz, impulsado con la finalidad de que el censo se realice en 2023, llevó a su suspensión innecesaria de actividades durante 36 días, comenzando en octubre de 2022. Este bloqueo afectó severamente la producción, distribución de alimentos, inversión
y empleo, provocando una pérdida económica de 1.200 millones de dólares. El bloqueo de carreteras iniciado en enero de este año por parte de grupos que exigían la aprobación de la ley de convocatoria de elecciones judiciales, bloqueo que duró 16 días y tuvo lugar en algunos puntos de Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Oruro, con una afectación aproximada de 1.000 millones de dólares. Además, en esta gestión afrontamos el golpe de Estado militar fallido que exacerbó la incertidumbre y especulación. Asimismo, debemos asumir con mirada crítica que estamos pagando la factura de una mala gestión del pasado en el sector de hidrocarburos. Pues en las anteriores gestiones se concentró en la explotación de las reservas de hidrocarburos en nuestro país y se descuidó la nacionalización al no priorizar la inversión en exploración. Esta tendencia descendente de la producción de hidrocarburos ha impactado no solo en la disminución de los ingresos por exportaciones y por lo tanto en menor cantidad de dólares que entran a Bolivia, sino que también nos situó en una condición de alta dependencia en la importación de diésel y gasolina. En efecto, al mes de mayo del 2024, el 58% de la gasolina y el 86% del diésel que consumimos son importados. Y esta situación se agrava en un entorno donde los precios internacionales de estos bienes son más elevados, representando para nuestro país una mayor salida de divisas que ha desencadenado en la actual situación de especulación sobre el precio del dólar estadounidense. Ante este escenario heredado de la dependencia de Bolivia a la importación de diésel y gasolina, la estrategia de nuestro gobierno nacional fue muy clara y la empezamos a implementar desde inicios del año 2021. Esta estrategia incluye dos elementos. Por una parte, el aumento de la producción hidrocarburífera en nuestro país y segundo, la producción de diésel en base a materia prima vegetal y animal. En el primer elemento, incluye el aumento de la producción de gas y líquidos y una mayor actividad de exploración de nuevos yacimientos. El segundo elemento, la producción de biodiesel y diésel ecológico. De esta manera, en 2021 pusimos en marcha el plan de reactivación del upstream, que abarca 42 proyectos exploratorios distribuidos en diversas regiones de Bolivia para revertir la situación del sector de hidrocarburos. Así, uno de los indicadores más tangibles de estos esfuerzos es el aumento significativo en la aprobación de nuevos pozos de exploración que entre el 2021 y 2024 alcanza un total de 28, frente a apenas 6 pozos aprobados entre 2014 y 2020. El hallazgo más reciente y prometedor de esta nueva etapa de exploración para los bolivianos es el pozo Mayaya Centro X1, ubicado en el departamento de La Paz. Este descubrimiento tendrá un impacto significativo en la producción nacional de hidrocarburos, que representará mayores recursos para la exportación y por consiguiente ingresos para las regiones. Hemos avanzado, pese a todas las adversidades a nivel nacional e internacional, y gracias a las medidas de reconstrucción económica y al proceso de industrialización con sustitución de importaciones, nuestra economía logró mantener las tasas de crecimiento positivas. En 2023, la economía boliviana creció al 3,1%, lo que la sitúa entre las de mayor crecimiento de la región. La inflación se mantuvo controlada, alcanzando al mes de julio del 2024 una inflación acumulada del 3%, pese a las presiones inflacionarias externas y factores climatológicos adversos. En este sentido, pusimos en marcha medidas económicas de apoyo al sector productivo, ferias de apoyo al consumidor, del campo a la olla y precio justo, la subvención a varios productos clave como los combustibles, trigo y arroz, mayores controles en fronteras para la lucha contra el contrabando a la inversa, entre otros. En el ámbito social, se observa una caída en la tasa de desocupación, de la pobreza y de la desigualdad.
La tasa de desocupación urbana se redujo significativamente, pasando de un 8.4% en 2020 a un 3.9% en 2023. Lo que representa una significativa disminución de 4.5 puntos porcentuales. La pobreza moderada y extrema pasaron de 39 y 13.7 en 2020 a solo 36 y 11% en 2023 respectivamente. Asimismo, la desigualdad de ingresos, medida a través del índice de Gini, disminuyó de 0.45 a 0.43, lo que refleja una mejor distribución del ingreso en el país. En síntesis, en términos económicos y políticos, nos encontramos viviendo el tránsito de un modelo predominantemente primario exportador a otro industrializador, con límites y potenciales descritas a un escenario negativo sin precedentes. Por supuesto que este tránsito no se cumple de la noche a la mañana y conlleva muchas dificultades, pero debemos encararlo y nos convoca otra vez a resistir, a luchar y a vencer. No dudamos ni un instante en decir que el camino correcto para nuestro Estado plurinacional de Bolivia. En febrero del 2024, con el objetivo de mejorar el acceso de dólares en la economía e impulsar al sector productivo, el Gobierno Nacional firmó un acuerdo económico, productivo y empresarial con el sector empresarial que consta de 10 medidas, de las cuales el Gobierno ya implementó 8. La liberación de exportaciones con la agilización de trámites, la promoción de la inversión privada en plantas de biodiesel, el programa Agro-BDP, para el fomento de inversiones con el objetivo de mejorar el rendimiento del sector agrícola, incentivos tributarios para la compra de vehículos flex y eléctricos, entre otros. Destacamos la liberalización de exportaciones con aumento de cupos para los productores de soya y derivados de soya, arroz, carne, entre otros, que mejoró notablemente, aunque es un escenario en una extrema sequía que golpeó negativamente la cosecha de varios productos agropecuarios. Asimismo, la libre importación de combustibles que está en vigencia inició con la compra de diésel hoy para productores agropecuarios por parte de Biopetrol, una empresa de estación de servicios, como otras importaciones que se han ido realizando en los últimos 5 meses. También destaca la mayor apertura a la producción de etanol y biodiesel por parte del sector privado, que se plasmó en el Decreto Supremo 5142, incentivando el uso de aditivos vegetales en los combustibles de origen fósil. Durante este año hemos trabajado para abrir nuevos mercados para la exportación de productos bolivianos y ampliar nuestra oferta exportable. Los resultados obtenidos constituyen aportes importantes para el proceso de industrialización de nuestro gobierno. Esto está llevando a cabo. Hemos trabajado arduamente para crear espacios para facilitar esta tarea junto a los empresarios bolivianos. Se ha logrado una amplia participación en el Foro Empresarial Bolivia-Brasil y el 13º Encuentro Empresarial Andino en Manta, Ecuador. Realizamos bajo nuestra presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones. Estas acciones nos han permitido abrir más oportunidades para los productos bolivianos en el mercado internacional, entre los que podemos destacar. Para China se habilitó la apertura del mercado para la exportación de chía, el protocolo que permitirá la exportación y está en proceso de apertura del mercado para la exportación de sorgo, vísceras de carne bovina, singani y vino. Para Japón se realizó la primera exportación de 11 toneladas de palmito en conserva. Como resultado de las gestiones realizadas por la Cancillería, se logró la participación de productores bolivianos en la Feria Foodex de Japón. Para Chile, se habilitó la apertura de mercados para la exportación de carne bovina y lácteos, gracias al reconocimiento sanitario de Bolivia como país libre de fiebre aftosa. Para Rusia, en el marco de la Comisión Mixta Boliviano-Rusa, se continúa trabajando de manera conjunta en la apertura de este mercado para los siguientes productos: quinoa y derivados, vino de altura, singani, café en grano tostado y molido, banana, palmito en conserva, piña en conserva, carne bovina y carne deshidratada.
Para Bélgica se ha iniciado la exportación de Singani y vino a mercados gourmet del mercado europeo. A través de nuestra representación en este país se está trabajando para la ampliación del volumen de exportación. Para Francia se consolidó la exportación de 29 toneladas de café oro de primera a través de la empresa Malongo y la Federación de Productores Integrales Agroecológicos de Café de la Asunta. La exportación beneficia a más de 111 familias de la Asunta y Chulumani. En lo que respecta al control de precios, conformamos el Comité de Seguridad Alimentaria en el marco de la política de soberanía alimentaria bajo el compromiso de apoyar con medidas eficientes a los productores primarios, a las industrias que le dan valor agregado, a las materias primas, pero también controlando y supervisando que existan los alimentos en cantidad y a precios justos, cumpliendo normas de inocuidad y calidad alimentaria orientadas a preservar la economía de nuestra población. Garantizamos, por lo tanto, la producción primaria nacional vía subvención de granos estratégicos como el arroz, trigo, maíz, entregando además insumos, fertilizantes, semillas y capacitando técnicamente al productor. Garantizamos los insumos más importantes a los productores pecuarios, avicultores, porcinocultores, lecheros, a través de subvención de maíz y la regulación de subproductos de soya como la torta de soya y cascarilla de soya. Garantizamos el abastecimiento de productos de la canasta familiar en todos los mercados del país a precio y peso justo, a través de las regulaciones y acciones administrativas eficientes. Intensificamos la lucha contra el contrabando en los diferentes puntos fronterizos del país para evitar el ingreso de mercaderías que atenten con nuestros pequeños productores industriales. Incrementamos las ferias de productor al consumidor para que nuestros pequeños productores y emprendedores tengan la oportunidad de vender sus productos de manera directa. Estas medidas demuestran el esfuerzo que estamos realizando, gobierno y pueblo trabajador, para que nuestra economía avance en beneficio de todas las familias bolivianas. Por ello, es fundamental que seamos consecuentes y pensemos en el bienestar de nuestro país. Y es por esa razón que una vez más instamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a viabilizar y no bloquear la aprobación de varias leyes económicas y sociales. Que a la fecha superan los más de $1.000 millones, retrasando la ejecución de importantes obras de inversión pública que benefician a la población y que además podrían ayudar en el flujo de divisas, de dólares, para la economía interna. Entre las leyes sociales están, por ejemplo, el proyecto de ley para fortalecer los mecanismos de prevención, atención, protección y reparación integral a las mujeres en situación de violencia, el proyecto de ley de protección reforzada para infantes, niñas, niños y adolescentes para garantizar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de nuestras niñas, de nuestros niños y adolescentes, y del delito de infanticidio, la regulación del dispositivo electrónico de vigilancia como medida de protección especial a víctimas de violencia cuando es. También enviamos proyectos de leyes laborales que esperan el tratamiento y aprobación respectiva, como la ley contra el acoso laboral, el proyecto de ley de inserción laboral y de ayuda económica para personas con discapacidad. También están pendientes de aprobación el proyecto de ley de conversión de la pequeña propiedad agraria en mediano o empresarial, para que los pequeños productores puedan acceder a créditos para mejorar su producción. El otro proyecto de ley pendiente de tratamiento es el de regulación de tierras rurales para extranjeros en resguardo de la soberanía nacional. Este proyecto de ley, que también está en la Asamblea, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado, regula la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. El proyecto de ley establece la prohibición de dotación de tierras fiscales a comunidades de origen extranjero. Pretende evitar que se ponga en riesgo la soberanía, desnaturalizando la característica fundamental de la propiedad agrícola, como es cumplir la función social, económica y social. Una buena señal, sin duda,
sería la aprobación inmediata de los 11 proyectos de leyes económicos que están bloqueados en la Asamblea y que tienen un directo efecto en la economía de las familias. Impedir su aprobación es decirle no a la infraestructura vial, construcción de las carreteras, plazas, museos, teleférico en los estados, en las nuevas ciudades capitales. Es decirle no al riego, a la electrificación rural, a las carreteras modernas y puentes que fortalecen nuestra conectividad. Son más de $1.000 millones que podrían ser inyectados en la economía nacional. Esta inversión no solo dinamizará el crecimiento económico, sino también contribuirá significativamente al desarrollo social de nuestro país. Por otro lado, ratificamos nuestro compromiso de respetar y cumplir con nuestra Constitución Política del Estado. Y precisamente hace un año, en este mismo espacio, la Casa de la Libertad, instamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a dar celeridad al proceso de preselección de candidatos a autoridades del órgano judicial para tener nuevos magistrados, aunque somos muy conscientes y luego reiteramos que una elección de autoridades judiciales no cambiará ni resolverá el problema estructural de la justicia, y eso está demostrado. Sin embargo, hay que avanzar en esta tarea, dejando de lado la politización de este proceso y llevando adelante la selección, que es la mejor manera de que haya nuevos magistrados. Pero el gran desafío que tenemos es la transformación de la justicia, que no pasa por reformas ni poner parches, sino por cambiarla desde sus cimientos, y esa tarea no puede encararse sin la voluntad política de todos los actores. Hoy más que nunca necesitamos vislumbrar una justicia como un derecho del pueblo, acorde con los lineamientos de nuestra Constitución Política del Estado. Y eso requiere del concurso pleno de toda la sociedad, de todas las organizaciones sociales, de todas las universidades, de toda la sociedad y la ciudadanía litigante, que velarán por un cambio verdadero. Ahora bien, quiero referirme a otra problemática que estamos enfrentando en el oriente boliviano. Todos los años viene siendo golpeada por los incendios forestales, afectando principalmente al departamento de Santa Cruz, la región de la Chiquitanía, resultado de la crisis climática y del fuego, saqueos y quemas de pastizales descontrolados. Actualmente, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha registrado las siguientes acciones: 32 incendios apagados, con 1.795 bomberos forestales movilizados, 4 helicópteros desplegados y más de 141.000 litros de agua descargada. La gestión 2024, los reportes no han cambiado en Santa Cruz, y la zona chiquitana, que viene siendo afectada por los incendios forestales. Por esta razón, el Comando Conjunto de Respuesta ante Eventos Adversos se crea de las Fuerzas Armadas, viene ejecutando el Plan Nacional de Lucha contra los Incendios, denominado En Defensa de la Vida y el Medio Ambiente 2024. Plan que se ejecuta en coordinación con los Ministerios de Defensa, Planificación, Medio Ambiente y Agua, Desarrollo Rural y Tierras, Obras Públicas y Vivienda, Hidrocarburos y Energía, y el Ministerio de Salud y Deportes. Asimismo, se viene coordinando con el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, los municipios afectados, asambleístas departamentales, asambleístas nacionales y las organizaciones vivas de la sociedad. Asimismo, las acciones desarrolladas en coordinación con países amigos en el marco de la diplomacia de los pueblos son los siguientes. Con la República Federativa del Brasil se viene preparando trabajos conjuntos para sofocar los incendios, específicamente en la frontera del municipio de San Matías y el estado de Mato Grosso, Brasil, con la intervención aérea y terrestre. Con la República de Francia se tiene previsto la realización del 6º curso internacional de formación para bomberas forestales, para que las Fuerzas Armadas, con fecha a definir, curso que permitirá además combatir los incendios forestales en nuestro país. Se han realizado gestiones ante los países amigos de la comunidad internacional para contar con los bomberos que ayudan a combatir los incendios en nuestro país. Por ello,
En el marco de la reunión de cancilleres y ministros de defensa realizado en Brasilia, propusimos la conformación de un comando conjunto de reacciones inmediatas frente a desastres naturales y acordamos proteger nuestro medio ambiente y el gran patrimonio de flora y fauna. A mi querido pueblo boliviano, quiero decirle con el compromiso que me caracteriza que nuestro gobierno no tomará medidas que vayan en contra de los intereses de los más humildes, en contra del pueblo. Por ello, desde que iniciamos nuestra presidencia, hemos sostenido reuniones, diálogos, encuentros con distintos sectores sociales del país para abordar los temas que preocupan a la población y trabajar en soluciones de manera conjunta, como la hicimos para afrontar la pandemia. Es así que después de escuchar a los sectores productivos, empresariales y a la población en su conjunta, hemos tomado la decisión de convocar en los próximos días a un diálogo nacional por la economía y la producción con el sector empresarial, para tratar la problemática del tipo de cambio, las exportaciones e importaciones, entre otras, por el impacto que enfrentamos cualquiera sea la política que se adopte. Estoy seguro que de esta reunión saldrán importantes resultados para el país. También convocaremos a un gabinete social de la Revolución Democrática y Cultural extraordinario, donde de manera conjunta con las organizaciones sociales y obreras, campesinas e indígenas originarias, abordaremos propuestas económicas analizando de manera prioritaria el tipo de cambio, las exportaciones y las importaciones, entre otros. De manera inmediata, para responder a la coyuntura adversa global que enfrentamos, quiero anunciar que nuestro gobierno implementará las siguientes acciones. 1. Uso de plataformas y pasarelas de pago digitales. Con esta medida se dinamizará el flujo de la llegada de divisas al país, como también la profundización del sistema de pagos de compras al exterior, beneficiando a los usuarios que tienen que hacer transacciones con divisas con el resto del mundo y aliviando los efectos que enfrentamos referidos a dólares en la economía nacional. Asimismo, para también aliviar el uso del dólar físico, se impulsará la mayor difusión de criptoactivos respaldados en oro, litio, metales tecnológicos, como por ejemplo el USDT, Ether, dada la pérdida de valor de las divisas tradicionales, como ser el dólar norteamericano. 2. Plan de empleo y producción para jóvenes emprendedores. Sabemos perfectamente cómo se compone la pirámide etaria en nuestro país y el gran espacio que ocupa nuestra juventud en esta. Por tal motivo, hemos tomado la decisión que de ahora en adelante los jóvenes podrán acceder a un programa de créditos para emprendedores a una tasa de interés más baja del 7.5% del Banco de Desarrollo Productivo y de incentivo al acceso de dicho crédito, como ser garantías accesibles. Experiencia no será una condición determinante para acceder al mismo. Ello permitirá generar en los primeros 18 meses de su implementación un flujo de empleo de 3.200 empleos directos, 1.000 empleos indirectos. El fondo arrancará con 150 millones. 3. Programa de incentivo financiero fiscal para aumentar la producción de biodiesel por parte de productores privados nacionales. Este es un programa de incentivos fiscales basado en un gravamen arancelario de cero, que en conjunción con el actual impuesto al valor agregado cero para importaciones de maquinaria y equipamiento para plantas de biodiesel, permitirá aumentar e incentivar la inversión privada para generar un mayor flujo de producción de biodiesel en nuestro país. Esto provendrá de nuevos emprendimientos o de la aplicación de tecnología que incremente la productividad en la producción de soya, así como de plantas como el cusi, el totaí, macororó, entre otros. 4. Reducir la alícuota al impuesto de repatriación de utilidades al exterior con la obligatoriedad de reinversión en el sector y tramitar una ley con IVA cero para importaciones de diésel, oil, gasolina y crudo de petróleo. Implementaremos un esquema de incentivos para una mayor reinversión de utilidades basado en una gradualidad de menores alícuotas aplicadas a las utilidades remitidas al exterior. Con esto,
Permitiremos aumentar la productividad y la producción asegurando que las divisas permanezcan en la economía nacional. Adicionalmente, la aplicación de un IVA cero de carácter temporal para importaciones de crudo de petróleo, diésel y gasolina incentivará tanto a las empresas privadas como a las empresas estatal petrolera a importar con mayor margen, lo que permitirá dotar de estos energéticos a la economía nacional. 5. Liberar las exportaciones con la presentación de un plan de abastecimiento interno quinquenal. Este programa de liberación plena de exportaciones permitirá a los productores agropecuarios y otros a planificar su inversión de largo plazo, que satisfaga tanto el abastecimiento del mercado interno como también una expansión sostenida de las exportaciones, basado en un plan quinquenal de inversión y producción aprobado por el Gobierno Nacional que logrará aumentar la productividad y el flujo de producción, incrementando las exportaciones y la llegada de divisas. Debido a los factores estructurales que analizamos previamente, vinculados a los hidrocarburos, en los últimos días se sumaron condiciones climáticas adversas que afectaron la importación normal de combustibles por el occidente de nuestro país y por lo tanto hemos estado enfrentando desabastecimiento de diésel que ahora se está regularizando. Sin embargo, este hecho ha evidenciado en la población la necesidad de rediscutir el problema de los precios de diésel y gasolina. En este contexto, una de las primeras acciones que tomaremos es fomentar el consumo de la gasolina Premium Plus existente en el país con un nuevo precio de 5.71 bolivianos y que sufrirá modificaciones de acuerdo a las variaciones del precio internacional del petróleo. Además, introduciremos una nueva gasolina de alto octanaje al mercado, la Ultra Premium 100, a un precio de 6.71 bolivianos, que también fluctuará de acuerdo a la variación del precio internacional del petróleo. Ambas gasolinas tienen excelente característica que mejorarán el rendimiento de los motores y proporcionarán mayor potencia. La diferencia en el rendimiento de los vehículos al incrementar su octanaje será considerable y se recorrerá una mayor cantidad de kilómetros con una menor cantidad de combustible, posibilitando un ahorro al comprador. Adicionalmente, sepa el pueblo boliviano que mantendremos los actuales precios de la gasolina especial y el diésel. Por tanto, esta medida no afectará a los sectores populares y de menores ingresos de nuestro país. Somos conscientes de los problemas que estos últimos meses han estado enfrentando las familias bolivianas, especialmente con el abastecimiento de diésel, productos de varios factores, así como también el problema vinculado a los dólares, y que lamentablemente también está siendo utilizado políticamente por parte de algunos grupos para generar escenarios de convulsión. Por tal motivo, es momento que el pueblo, junto a su gobierno, escojamos el camino que deseamos transitar de cara al bicentenario, unidos con un horizonte común. Terminaremos de construir los pilares de la Bolivia que soñamos. Momentos difíciles requieren de decisiones firmes, maduras, reflexionadas y de seres humanos que no desfallezcan. Y este es precisamente un momento de esa naturaleza. Por tal motivo, y fiel al compromiso con la patria, con el pueblo y por vías democráticas, planteo convocatoria a un referéndum en la fecha en la que se desarrollen las elecciones judiciales sobre los siguientes temas. Número 1, subvención de los hidrocarburos, para decidir con el pueblo si mantenemos o no la subvención. 2, escaños parlamentarios, con miras a los resultados que se dará en el Censo de Población y Vivienda 2024, que serán publicados a fines de este mes, y para evitar que estos sean utilizados como un instrumento político de confrontación entre bolivianas y bolivianos, proponemos
que otra de las preguntas esté referida al artículo 146 de nuestra Constitución Política del Estado y la cantidad de escaños. Tercero, reelección continua o discontinua del presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Para que los actores políticos no vuelvan a afectar la estabilidad política del Estado. La decisión del pueblo será el farol de la democracia participativa, que nos guiará hacia el futuro más promisorio para todas y todos. Estoy convencido que la sabiduría del pueblo será la garantía que nos permita superar los obstáculos que ahora atravesamos y que sin lugar a dudas los sortearemos unidos de cara al bicentenario. Asimismo, y para concluir esta parte, tengo que aclarar que a diferencia de muchos adversarios políticos, todas las medidas que tomamos como gobierno no responden a cálculos electorales, no responden a ambiciones personales, sino que obedece a respuestas a la población para darles certezas respecto a nuestro futuro, llevando medidas que apuntan a resolver los problemas estructurales de la economía nacional. Nosotros no estamos pensando en cálculos políticos ni en intereses electoralistas de corto plazo. Nosotros pensamos en el país, en el futuro, pensamos en esta y en las próximas generaciones, pensamos en el bienestar de las familias bolivianas. La historia de nuestra Bolivia es una larga acumulación de luchas, resistencias y victorias de un pueblo que tiene como fuerza principal de sus transformaciones sus sueños, sus anhelos colectivos, que son los que guían el horizonte de la patria. La llegada del bicentenario nos recuerda que somos una patria que no se doblega. Somos un pueblo decidido, un pueblo que lucha por aquello que se propone. Somos un pueblo valiente que logró grandes conquistas sociales, económicas y políticas con luchas y resistencias históricas. Recuperamos nuestra democracia gracias a la unidad, lucha y conciencia del pueblo. Y tengan la certeza que la vamos a defender, que no vamos a huir ante quienes quieren generar miedo, incertidumbre, zozobra, desesperanza y violencia. No somos cobardes y no vamos a traicionar a nuestro pueblo huyendo cuando más nos necesita. Tengan la certeza que nada ni nadie está por encima de todo lo conquistado por el pueblo. Desde las luchas anticoloniales hasta hoy, somos una patria de vencedores y vencedores que saben cómo reponerse ante las adversidades. Por siglos hemos caminado soñando, resistiendo, luchando, venciendo. Estamos llamados a llegar a nuestro bicentenario superando las dificultades que hoy enfrentamos, protegiendo la estabilidad económica, social y política como patrimonio del pueblo y construyendo un futuro de esperanzas y prosperidad para nuestros hijos e hijas. Finalizo estas breves palabras diciendo ¡que viva Bolivia! ¡Morir antes que estamos vivir! Muchas gracias, querido pueblo boliviano. Gracias. Gracias, hermano presidente. Hermanos,
Gracias, hermano presidente, por su mensaje al pueblo boliviano. Como acto final de esta solemne sesión de honor, solicito a todos los asambleístas invitados a ponerse de pie para que junto al coro infantil y el grupo Ensamble Mojos entonemos la marcha naval. Muy bien, ahí lo escuchábamos, 1 hora con 3 minutos ha sido lo que ha durado este mensaje presidencial y vamos a hacer un repaso justamente de lo que dijo el presidente del Estado a propósito de estos 199 años de independencia en el país. El presidente atribuyó la crisis en una primera instancia a los efectos de la pandemia, también a la no aprobación de los créditos, la especulación y conflictos internos, algo que, según él, agudizó la crisis económica y la falta de divisas en Bolivia. Acusa también antiguas gestiones de ser los responsables de más del 50% de la gasolina importada, además del 80% del diésel. Pero entre algunas cosas importantes también que ha mencionado es la convocatoria al diálogo nacional con el sector empresarial para tratar justamente el tema de divisas, exportaciones e importaciones. Convoca también a las organizaciones sociales para abordar políticas económicas y también para tratar el tipo de cambio, las exportaciones e importaciones. Otras de las acciones que pretende tomar a mediano y corto plazo: el uso de plataformas digitales de pago para aliviar el uso del dólar físico, además del uso de criptoactivos. Un plan de producción para jóvenes emprendedores. Se trata de programas de créditos en tasas bajas para el incentivo de créditos de fácil acceso, además de programas de incentivo. Para destacar también plantea justamente el día de la elección judicial 3 puntos en específico. Referéndum sobre subvención a hidrocarburos. Como segundo punto, escaños parlamentarios. Se trata de la cantidad de escaños y finalmente la reelección continua o discontinua del presidente del Estado. Este es un punto importante, el planteamiento justamente de una convocatoria de referéndum. Y estamos ya con el expresidente Jorge Tuto Quiroga a propósito del tema. Hablaremos justamente de este mensaje presidencial por el 6 de agosto. Muy buenos días.